Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. ¿Te has preguntado alguna vez para qué vives? Bien, vamos a examinar 1 de Pedro 4 y si hubiera que poner un título a todo el capítulo, lo titularíamos Pasado, Presente y Futuro. Aunque el interés constante de Pedro es ayudar a las personas a entender nuestra vida entre el ya de nuestra conversión y el todavía no de nuestra vuelta a casa, no puede hacerlo sin referirse al pasado y centrarse en el futuro. Leamos solo los 2 primeros versículos de 1 de Pedro 4. Dice: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Amén. Preguntémonos de nuevo, a pie de calle, donde vivimos cada día, ¿para qué vivimos? Pedro solo propone 2 opciones aquí. O estamos viviendo nuestra vida moldeada por las pasiones humanas, es decir, nuestros deseos y nuestras emociones y nuestras motivaciones, o estamos viviendo moldeados por la voluntad de Dios. Y lo que Pedro quiere que entendamos, y esto es difícil para algunos de nosotros, es vivir una vida moldeada y dirigida por la voluntad de Dios. Significa ineludiblemente estar dispuestos a sufrir. Él dijo, ármate. Eso significa preparar y proteger nuestro corazón con el pensamiento en Cristo. Pensemos de qué está hablando ahí. Jesús sabía cuál era la descripción de su trabajo y él estaba dispuesto. Permítame leer algunos versículos de Isaías 53, versos del 3 al 7. Dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Esa era la descripción del trabajo de Jesús. Esa era una profecía de Jesús en Isaías 53. Él sabía a lo que se enfrentaba y lo hizo. Él sabía a lo que se enfrentaba y estaba dispuesto. Entonces Pedro nos dice, si vamos a vivir por la voluntad de Dios entre el ya y el todavía no, tenemos que asumir el pensamiento de Cristo. Lo diré de nuevo, mis amados. Si vamos a vivir por la voluntad de Dios entre el ya y el todavía no, tenemos que asumir el pensamiento de Cristo. Esta sumisión humilde y decidida a hacer la voluntad de Dios es donde comienza la derrota del pecado en nuestra vida. A eso se refiere con dejar de pecar. Cuanto más nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios, tanto más nos comprometemos a no ceder a nuestras pasiones, y cuanto más estamos dispuestos a sufrir por hacer lo que es bueno, tanto más la tentación no tiene poder en nuestra vida. Amados, es realmente cierto que la voluntad comienza siempre con una sumisión de nuestro corazón a la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo siempre irá donde nuestro corazón ya ha ido. De este modo, el campo de batalla, este campo de batalla de ¿estoy dispuesto a hacer lo que Jesús hizo? Jesús dijo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no importa lo que eso signifique, haré su voluntad. No sé a vosotros, pero a mí no me gusta sufrir.
No me gusta la incomodidad de ningún tipo, no me gusta esperar en el tráfico, no me gusta que la gente no esté de acuerdo conmigo, no me gusta el dolor físico. Por todo esto y más, si alguna vez voy a vivir de esta manera, que es el plan de Dios para mí entre el ya y el todavía no, necesito gracia rescatadora, empoderadora y transformadora en mi vida. Porque esta forma de vivir, ya no dictada por mis pasiones, sino moldeada por la voluntad de Dios, aunque sufra, es contraintuitiva para mí. Solo ocurre por medio de la gracia de Dios, y Jesús murió para que la gracia aquí y ahora fuera nuestra. Amados, al enfrentar el sufrimiento y las pruebas en nuestras vidas cotidianas, es importante armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Esto significa recordar que Él también sufrió por nosotros y que podemos superar el pecado y la tentación a través de Él. Mientras tomemos conciencia de que no estamos solos, el poder del Espíritu Santo opera en nosotros y que nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.